Esperá. Bien, esperemos un segundo. Ah, ¿ustedes alguno había podido chusmear algo de la obra o no? No me acuerdo, para saber. No, no, profe, no pude. ¿Vos no? ¿Vos, Jessy? ¿Tampoco? Ok. Entonces ahora para saber mejor cómo explicar. ¿Ya están terminando? ¿Ya te dieron todos los parciales o tienen parciales? Me quedan entregar dos trabajos prácticos, dos parciales domiciliarios. Ok, A mí también me quedan los escritos, profe, y el examen de castellano. ok. Ya falta poco para las vacaciones. Sí, esto Bien, cuesta. es el peor momento del año este para mí, la mitad del año. Bien, bueno, volver a la pantalla. Los corro así yo cobrar. Un ministro, cuya principal obligación era la de favorecer los buenos estudios, hablaba el lenguaje de los fanáticos más feroces y anunciaba la ruina del autor del Sí de las Niñas como la de un delincuente merecedor de grave castigo. Tales son los obstáculos que han impedido frecuentemente en España el progreso rápido de las luces y esta oposición poderosa han tenido que temer los que han dedicado en ella su aplicación y su talento a la indagación de verdades útiles y el fomento y esplendor de la literatura y de las artes. No, acá tenemos, digo, ¿yo qué estoy haciendo? Les estoy marcando cuestiones en el prólogo que muestra que esta obra es considerada, ¿no? Neoclásica o iluminista o como lo quieran decir. Entonces, los obstáculos que impiden en España el progreso rápido de las luces, o sea, la metáfora ya acá la gente, o sea, sabía perfectamente de qué se estaba hablando, y talento a la indagación de verdades útiles, ¿no? La idea de verdades, porque a través de dónde se llega a la verdad, a través de la ciencia y del racionalismo, ¿no? Ya verdad acá queda separada de la idea religiosa, que la verdad viene dada por el dogma religioso y va a empezar a estar dada por el racionalismo, por la ciencia, y el esplendor de la literatura y de las artes. Sin embargo, la tempestad que amenazaba se disipó a la presencia del príncipe de la paz. Su respeto contuvo el furor de los ignorantes y malvados hipócritas que, no atreviéndose por entonces a moverse, remitieron su venganza para ocasión más favorable. En cuanto a la ejecución de esta pieza, basta decir que los actores se esmeraron a porfía en acreditarla y que solo excedieron el mérito de los demás los papeles de doña Irene, doña Francisca y don Diego. En el primero se distinguió María Rivera por la imitable naturalidad y gracia cómica con que supo hacerlo. Josefina Vic realizó y Andrés Preto, nuevo entonces en los teatros de María, adquirió el concepto de actor inteligente que hoy retiene todavía con general aceptación. Ahí les tiro unas palabras halagueñas a sus actores. Bien, dejo de compartir brevemente. Antonella, ¿vos habías leído la obra, la obra de teatro? Es porque ellos no, para saber si... ¿No? Sí, la ley. ¿La leíste? Ah, ok, entonces me ayudas. Bien, la obra trata sobre un matrimonio arreglado, ¿verdad? Está, la está Doña Irene, ¿sí? Irene, Que es la madre de Francisco, de Francisco, Paquita. don Diego, que es con el que está arreglado el matrimonio para Francisca. Sí, Está también el sirviente Simón, que es el sirviente de don Diego. Eh, Está Carlos, que es el sobrino de don Diego, que más adelante se da como eh, una problemática porque Francisca en realidad está enamorado del sobrino de don Diego, que es Carlos. muy Y bien. después yo ahí
La sierva también de Inés, que no me acuerdo, no anoté el nombre y no me lo acuerdo, que también Rita, aparece. Rita, ahí está. Rita sí, es la sirvienta de ellas. Entonces, la cuestión es, la mamá de Francisca quiere casarla bien con un tipo con guita, porque ellos son de una buena familia, pero el padre murió hace muchos años, entonces no tienen dinero, y entonces a Francisca la metieron con las tías que eran monjas en los conventos, una vida aburridísima, pobre Francisca, y entonces le busca a este candidato que acepta gustoso casarse, que es don Diego, y posta, Francisca tiene 16 y don Diego tiene 59. Entonces, al principio de la obra, lo que es interesante es que si estamos hablando de que estos autores lo que buscaban era educar, tenían un fin pedagógico y demás, vamos a ver que hay bastante argumentación. Los personajes, no sé si lo notaste, Antonella, que argumentan bastante sus posturas. Entonces, tenemos a la mamá, a la señora Doña Irene, argumentando porque en un momento, don Diego, si bien se quiere casar con ella, don Diego le Don entra un Diego poco de quiere, duda. porque Don Diego quiere que la hija Francisca le exprese sus sentimientos cara a cara a él. Pero siempre la mamá es la que está intermediando y es como que, ay, mi hija te ama, sos el mejor del mundo, se quiere casar con vos. Pero nunca hay una afinidad así entre Don Diego y Francisca. Porque quería a Sí, su sobrino. y además, don Diego en algún momento dice, se quiere como autoconvencer a sí mismo de que está bien casarse con alguien tan joven, ¿no? Lo habla con Simón, le dice, bueno, la diferencia de edad no es un poco una locura, pero yo creo que igual puede ser bueno para los dos, porque yo a ella la voy a querer mucho, y si ella me quiere, yo podemos construir una linda vida juntos, y que yo, pero él es un personaje que desde el principio, si bien quiere llevar adelante ese matrimonio, tiene algún tipo de dudas en su argumento. Doña Irene no tiene ninguna duda, es una mercenaria que está ahí vendiendo a la hija y que no le importa nada. Y es más, ella misma cuando empieza a dar los argumentos es un personaje bastante gracioso porque es muy exagerada. Cuando ella da sus argumentos le dice a don Diego, no, bueno, pero está buena la diferencia de edad, porque ¿qué se va a casar? ¿Con un chico joven que tenga 20 y dentro de 5 años tienen 5 hijos y los dos son re jóvenes y qué hacen con los 5 hijos? Nadie los sabe criar. Bueno, y dice, además yo también me casé, ella se casó muchas veces. Yo siempre me casé con señores más grandes, dice, y el papá de Paquita, cuando se casó con el papá de Paquita, también el papá de Paquita tenía 80.000 años y ella era más joven, y ella queda embarazada, y el chabón muere antes de que nazca Paquita, porque claro, era un vejestorio, digo, incluso en su propia historia de vida se muestra lo ridículo de ese tipo de uniones, porque los padres mueren, o con Bueno, a los mí hijos. me resultó bastante insoportable en la obra. Dije, ay, dale, por Dios. No, Ella me es molestó insoportable, mucho. ella es No, insoportable. Digo, pero bueno, hay como argumentaciones. Ella diciendo, no, él era un hombre excelente y bueno, se fue antes de tiempo. ¿Qué se fue antes de tiempo? Tenía 70 y pico de años, estaba en edad de morirse ese señor, no se fue antes de tiempo. Bueno, entonces es como medio cómico que ella busca doblar la verdad todo el tiempo para hacerla cerrar. Entonces tenemos a estos dos personajes, la madre y el pretendiente este grande, y después la tenemos a Paquita que sí, ella quiere ser buena hija, entonces hace todo lo que la madre le dice y actúa bien, pero claro, no puede mostrar un enamoramiento que no tiene. Todo esto sucede en una especie de fonda a donde todos han llegado para que se conozcan y después se van a Madrid, creo que es, a casarse al toque, a la semana. Pero bueno, se juntan todos en esta posada. Vieron que en esa época la gente viajaba a caballo, entonces había posadas donde la gente llegaba, los caballos descansaban, las personas tenían habitaciones, dormían, comían y al día siguiente seguían con eso. Bueno, están ahí estas situaciones. Rita, que es la sirvienta, la ayuda, siempre está del lado de Paquita y piensa que doña Irene es bastante hinchabolas. Y en eso nos enteramos de que Paquita en realidad está enamorada de otro tipo, que es más joven, es más cercano en edad que ella, que se conocieron en una fiesta de no sé qué, que desde ese momento los dos quedaron enamorados y qué sé yo, y que ella le manda avisar
porque se comunicaban por cartas y qué sé yo, les manda avisar, che, me están por casar, onda, ¿querés hacer algo? Tipo, Claro, para venir que a vaya pedirme la a mano. sí, que la iban a casar con un hombre muchísimo mayor y que ella estaba mal. Exacto, ¿no? Un poco lo apura al chico este que estaba ahí dando vueltas por el mundo en vez de venir a pedirle matrimonio. Entonces aparece también a escondidas en este lugar. Y entonces empieza a ver como unos trajines de hablo escondidas con este, me escondo del otro, que uno que sale, ¿por qué hay tanto barullo? No, no pasó nada, y en realidad son ellos que están ahí hablando, y qué sé yo, entonces ellos se encuentran y ella dice, yo no me quiero casar con este viejo, no sé qué, y él le dice, no, bueno, no te preocupes, yo voy a hablar con mi tío, porque él es huérfano, yo voy a hablar con mi tío, que es como si fuera mi padre, y para que él me dé la bendición, así yo puedo pedir tu mano y vos te casas conmigo porque tipo, mi tío es un tipo de dinero y un tipo de buena reputación, entonces tu mamá no me va a decir que no, porque no es que yo soy un soldado nada más que nada. Y en el Claro, medio de todo, sí. eran de la misma familia, tenían la misma fortuna, todos los dos tenían un buen, ¿cómo se dice? Sí, no, pero ellos todavía no lo saben, es lo que les voy a decir ahora. Pero después con la carta se entera de que, Carlos, entonces el noviecito, este joven de Paquita, el pretendiente jovencito, nos enteramos de repente de que él es el sobrino de don Diego, ¿no? Entonces el tío y el sobrino estaban los dos queriéndose casar con la misma persona. Y encima entre ellos no se dicen la verdad, entonces ellos no saben que él es el viejo con el que se va a casar, ni el otro sabe que ella es, bueno. Hay un montón de dimes y diretes, una carta que no llega, que la agarran otro, qué sé yo, hasta que, bueno, don Diego se da cuenta de lo que está pasando y con mucho dolor decide hacer lo correcto, que es dejar que ellos dos se casen y que sean felices, porque corresponde que se callen ellos dos que están enamorados y que están más cercanos en la edad. Y así convence a doña Irene, que no tenía muchas ganas de convencerse, pero bueno, al final lo logra y termina con que ellos dos se van a casar. Bien, eso es para que tengamos idea de qué va la obra. ¿Me olvidé de algo importante, Antonella, que quieras agregar? no, estaba todo, lo dijo todo bien, sí. Y fue la problemática, después viene él y bueno, después termina dejándolos casar. Y ya dijimos que era una pesada Irene, así que Sí, lo más importante que una PC Irene. Bien, entonces, cuestiones importantes para pensar. Yo voy a hablar sobre tres textos de bibliografía, el de Carratalá, el de Deacon y el de Cañas Murillo. El de Cañas Murillo creo que es el menos interesante. Ahora veremos. Bueno, sí, pero el Caño Morillo es el que dice los personajes, la forma de la obra, todo, ¿no? Ah, ese sí, sí, de ahí hay para sacar un par de ideas y ya, porque todo lo otro es muy... Bien, entonces, el de Carratalá empieza a hablar que durante el siglo XVIII se empieza a dar una diversificación del público que va al teatro y que entonces eso hace también que cambie el teatro, ¿sí? Cada vez es como que se va dando una especie de movimiento más democrático en el sentido de que más gente accede y va a ver obras de teatro. Entonces eso también cambia la forma en la que se hace teatro. Moratín entonces lo que hace, lo que se llama comedia neoclásica, ¿no? Vieron que recién leímos el prólogo y él hablaba de comedia. Y lo que dice este autor es que, bueno, que esta comedia neoclásica nueva aporta renovación en el teatro español. Porque lo que es un poco lo que venimos diciendo, ¿qué es la novedad que hay en este formato nuevo? Bueno, que se busca instruir y deleitar al mismo tiempo, ¿no? Que sea agradable y fácil de ver y de disfrutar, pero a la vez que las personas se instruyan, que reflexionen. Y a la vez, también lo que se hace es una crítica a la realidad española. O sea, en ese momento, ese es un problema de la época. En la época se estaba discutiendo
la libre determinación de los hijos a la hora de contraer matrimonio. Era una discusión que se daba en esa época, porque estaban Ahora acostumbrados. ¿Cómo? eso se ve re bien y aparte, por suerte, don Carlos al final dijo, bueno, que se casen ellos dos. Sí. Entiendo por qué habrá sido tan problemática esta obra en ese momento. Sí. O sea, se ve que ustedes tenemos que pensar, si estamos pensando en racionalidad y qué sé yo, el hecho de que los padres y las madres arreglaran los matrimonios de sus hijos es algo que se empieza a discutir, ¿no? Y dicen, bueno, ¿por qué se arreglan? Porque las personas no pueden elegir con más libertad con quién casarse y que no sean solo por motivos que decían los más grandes. Entonces, Moratín tiene la concepción de que el teatro es una forma de educar al pueblo y que por eso debe ser bueno el teatro, para cumplir su función pedagógica. Si nosotros creemos que el teatro educa al pueblo, tiene que ser un teatro bueno. No puedes darles cualquier porquería moralizante, sino que tiene que estar bien hecho, bien construido. Un poco lo que leímos en el prólogo, ¿no? Toda esa defensa que él hace de su obra. Por este motivo, entonces, estos autores van a estar en contra de las obras exóticas, de las obras que tienen efectos, las que son pasatistas y las que están alejadas del realismo. ¿Por qué? Porque todo esto, exotismo, efectos, pasatismo, no realistas, son obras que claramente no cumplirían una función pedagógica, ¿no? Entonces, lo que se proponen es la vuelta al realismo, a que estén ubicadas en un tiempo y en un espacio cercano al actual para que se puedan discutir las cosas que hay que discutir o que se puedan tratar los problemas que hay que tratar. Entonces hay como una suerte de reforma del teatro, no solo de cómo están escritas las obras, que es lo que estamos diciendo nosotros ahora, sino que esa reforma va a también llegar a cómo se representan, a cómo se organizan las compañías de teatro. Parece que Moratín era medio hincha, que me lo reimagino hincha, alguien que escribe así debe ser re hincha, debía ser re hincha. Se quejaba del público ruidoso, por ejemplo, como que en el teatro, porque antes la gente en el teatro iba y gritaba, se aparecía el personaje malo, matate! Digo, como era medio una cosa muy popular. Entonces él, imagínense, ¿no? Es como, y eso también es como educar a la gente para cómo se mira una obra de teatro, no solo lo que les dice la obra de teatro, sino cómo vayan bien, no griten, no hagan ruido y qué sé yo. También pedía la profesionalización de los actores. Eso es importante. No como decía, bueno, esto está, ¿por qué pedía la profesionalización de los actores? Bueno, porque lo que estaban haciendo era tan importante para él, ¿no? Y querían educar a Poli, qué sé yo, que no podía cualquiera actuar de cualquier cosa. Tenía que hacer una cosa bien hecha y profesional. Eh, y entonces, el siguiente argumento va a ser, bueno, si el teatro es capaz de educar a la gente, entonces le pide al Estado que considere de interés al teatro, es decir, que lo financie. Y eso es importante, porque bueno, decís, bueno, si el teatro va a cumplir una función social, si el teatro va a venir a ocupar un espacio vacante en la educación del pueblo, si queremos progresar como pueblo y como nación y el teatro va a aportar para eso, pues entonces que el Estado ayude a financiar el teatro. Y eso es interesante, porque esto es un ideal de la Ilustración, claramente, ¿no? Esta idea de la importancia de que el conocimiento y el saber lleguen a todos lados y que para eso suceda tiene que existir un Estado presente que haga que eso llegue, ¿no? Este debate que está habiendo ahora en la sociedad actual con respecto a esto que estoy diciendo ya es algo que se venía pensando en el siglo XVIII y en el siglo XIX en Europa. Y digo, y acá también eso pasó, un poco más tarde, pero pasó. Digo, ¿qué es el Teatro Colón si no? ¿Qué es el Teatro San Martín
sino, o el Cervantes. Es un proyecto de nación. El Estado financia obras de teatro de excelente calidad, porque si no hay algo que alguien no puede decir, es que en el Colón, en el San Martín, o en el Cervantes, o en todos los teatros así nacionales y municipales, el nivel no es excelente, de todo lo que uno va a ver. Entonces, esa es una mirada que viene, en nuestro caso, desde el siglo XIX, porque antes del siglo XIX nosotros no éramos un país, pero que viene desde el siglo XIX, la idea está de que es necesario que el Estado fomente estas actividades, porque es necesario, porque queremos tener un pueblo que puede ir y ver estas obras, ¿sí? Y estar en contacto con la cultura, no solo de acá, sino de todo el mundo, y que sean personas ilustradas. Los ideales de la ilustración llegaron hasta ahora están en crisis. Este problema que estamos teniendo ahora en el país tiene que ver con la crisis de los ideales de la ilustración, en el cual, ¿y para qué vamos a pagar eso? ¿Y por qué tiene que haber obras de teatro? ¿Cómo por qué? Porque eso es lo que hace que un pueblo tenga acceso a un montón de cuestiones. Digo, si uno va a ver el teatro, al Teatro San Martín o todos esos, las entradas son muy baratas. De hecho, los miércoles las entradas son más baratas. Porque lo que se quiere es que pueda ir gente que si no, no accedería. Porque si vos vas a la calle Corrientes, a cualquier otro teatro, la entrada te sale 20 lucas, ¿no? Para arriba. Y en el Teatro San Martín calculo que por 8 lucas, 7 lucas, 6 lucas los miércoles vas y ves una obra de teatro tremenda, ¿no? Y que venga gente, que cuando viene gente de las provincias a visitar y qué sé yo, o en sus propias provincias, en sus ciudades, tengan acceso a obras de calidad, ¿sí? Entonces, bueno, nada, me parece interesante como hacer un link entre esto que ya se viene pensando desde la ilustración y desde el humanismo en un punto, y que ahora estamos en este momento en la que eso está entrando en crisis, ¿no? Y donde hay un montón de gente que no entiende por qué eso está bueno, por qué es necesario que exista y demás y demás. Bien. Em, ¿Qué buscaba entonces Moratín con estas comedias? Como ya dijimos, que fueran útiles, que tuvieran utilidad y deleite, que fuera ilustración, que ilustraran, pero que también sirvieran moralmente. Ay, hay un chico muy buen mozo que viene a escuchar la clase. Em, Hola. Bien. Lo otro que le interesa también es señalar los vicios y los errores sociales, porque si lo que quiere es educar e instruir, es importante señalarlos. Le va a dar mucha importancia al realismo y a la verosimilitud. O sea, todo lo que sucede en la obra tiene que ser verosímil. Los diálogos y la puesta en escena. Antonella lo leyó, pero ustedes cuando lo lean se van a dar cuenta de que los diálogos son son realistas, son verosímiles. No es como Segismundo y Rosaura que empiezan todos a decir tipo, ¿no? Y que están escritos en verso. Acá ya, por ejemplo, no hay más verso. No está escrito en verso. Eso es muy importante. ¿Por qué no está más escrito en verso? Pues por lo que se busca es verosimilitud y realismo. Que la gente lo vea y sienta que es lo mismo que le podría estar pasando a ellos. Que no haya una distancia tan grande. Entonces, el diálogo y la puesta en escena, como son los espacios en donde transcurre la obra, son espacios sumamente realistas. No es como en el castillo de Segismundo, la torre, el palacio, no sé qué. No, acá estamos en una posada donde llegaron todos con los caballos y están por comer. Y se habla de cosas tipo, uy, hace mucho calor, ¿qué vamos a comer? Tomemos una sopa, yo voy a hacer un cabrito, digo. Entonces, como bastante en contra del embellecimiento exagerado que puede existir en otros tipos de poética, ¿no? En otros tipos de obras de teatro. Y si decimos que se llama neoclasicismo y habíamos estado pensando en una vuelta a la cultura clásica,
¿Se acuerdan las unidades? Que creo que lo explicó Jessica cuando expuso las unidades aristotélicas, ¿no? De lugar, de tiempo y de acción, ¿no? Según Aristóteles, una obra de teatro tenía que tener una unidad de lugar, una unidad de tiempo y una unidad de acción. Y que nosotros vimos cómo eso no estaba en Fuente Ovejuna, cómo eso no estaba en La vida de sueño, ¿no? Porque transcurren varios momentos, varios días en las obras, porque las obras suceden en distintos lugares y porque hay más de una acción importante. En Fuente Ovejuna tenemos varias acciones que están sucediendo. En La vida de sueño tenemos el problema de Segismundo, el problema de Rosaura, ¿no? Y de otros personajes. En cambio, el neoclasicismo entonces es la vuelta a lo clásico. ¿Y qué tenemos acá? La vuelta a la unidad de acción aristotélica. Todo sucede esa misma noche, ¿no? Entre la madrugada, entre la tarde, la noche y la mañana siguiente, o sea, es una unidad de tiempo. Todo sucede en el mismo lugar, en la posada, no cambian de lugar. Y también hay una unidad de acción. El único problema que hay ahí es ese matrimonio. No hay problemas secundarios, no hay otras situaciones. No hay acciones secundarias que... ¿Por qué no hay acciones secundarias? Porque él no quiere que distraigan de su objetivo pedagógico. Si vos querés que la gente se instruya y aprenda sobre algo, si le metes un montón de cuestiones secundarias, la gente no se marea, ¿no? Como, ¿a qué le prestó atención? ¿Cuál es el mensaje? Acá el mensaje es muy claro. El matrimonio arreglado por los padres entre gente que no se quiere y que encima se llevan 1 millón de años está mal. Eso es todo lo que hay para decir sobre la obra. Todo. Em, Obviamente que el receptor esperado para esto es la clase media y la burguesía. Digo, los que tienen este problema son esos, los campesinos no tienen ese problema. Se casan dentro de la misma clase social y no hay mayores inconvenientes, ¿no? No hay tantas vueltas con el tema del matrimonio. Esto ya es más un problema de la burguesía, que dijimos que es la nueva clase importante, y las clases, las capas medias. Entonces, ¿cuál es la idea básica del texto? Entonces es que los hijos deben respetar a los padres, porque Paquita la respeta en todo momento a la madre, ¿sí? No, nunca se revela. Pero, además de que los hijos deben respetar a sus padres, los padres deben velar por los hijos y seguir teniendo autoridad. Ese sería el principio de autoridad. La autoridad se construye, los padres siguen teniendo la autoridad, pero es una autoridad que está basada también en que están velando por los mejores intereses de sus hijos, que es algo que doña Irene no hace, pero que don Diego sí hace. Don Diego al final da un paso al costado y deja sus intereses de lado para que los jóvenes, su sobrino es como su hijo, él lo dice en un momento, vos sos como mi hijo, ¿no? Y entonces él pierde su felicidad, su posible matrimonio, para que en realidad él sea feliz. Y vemos que en ningún momento ninguno de los dos jóvenes quieren ir a disputar esa autoridad, ¿no? Porque cuando Carlos se entera de que su tío es con el que se va a casar, ¿no? Manda esa carta en la que dice, pero que él no puede hacer nada, porque si es su tío, él no se puede interponer. Digo, hay una cuestión no es rebelde, como nosotros pensaríamos ahora la gente joven contra la más grande, ¿no? Pero bueno, ya hay un principio de algo que se está moviendo en el sentido de que no logran los viejos imponer su deseo, ¿sí? Hay un corrimiento entre estas dos generaciones. Bien,
El otro texto, que vamos rápido, el de Deacon, que se llama Arte y Realidad en el Sí de las Niñas, va a señalar que en este texto, en esta obra, los personajes son personajes que permiten cierto análisis de tinte psicologista en un punto, porque nosotros lo vemos, el cambio, sobre todo en Don Diego, ¿no? Que es un personaje que va evolucionando. Su psicología va cambiando y vamos viendo cómo, por ciertas cosas que él va diciendo y por su forma de pensar y por su forma de actuar, puede llegar a ser lo que termina siendo. Dice que en las acotaciones mismas se encuentran como marcas del autor que les indican a los actores que deben recrear la psicología de los personajes y su evolución, ¿no? Como son dos personajes que van evolucionando. El más claro es Don Diego, la que menos evoluciona es Doña Irene, porque termina aceptando, pero no es que es abierta a aceptar todo eso. Pero Francisca y Carlos también evolucionan, ¿no? Porque si bien Don Diego tiene una mala imagen de él, porque cree que el otro está perdiendo el tiempo todo el tiempo, y no está perdiendo todo el tiempo, la estaba cortejando a Paquita y por eso se había quedado muchos meses en otro pueblo, y él piensa que estaba en cualquiera, gastando guita y qué sé yo. Y en todo momento vemos, bueno, que Carlos intenta todo el tiempo disculparse y ganar el favor y estar de buena manera, ¿no? De no pelearse con Diego. Pero bueno, toda esta historia, esta idea de que los personajes tienen una evolución psicológica que se puede ver a través del transcurrir de la obra, evidencian un cambio histórico en el concepto de la psicología humana, ¿no? Es una evolución que es más cercana a la nuestra, la modernidad, donde no vemos personajes planos, sino que vemos personajes que tienen una psiquis y que van cambiando y que todo eso los acerca más, los vuelve más realistas y más humanos, ¿sí? Después, ya dijimos lo de la unidad de acción, ¿sí? Pero esta unidad de acción está totalmente centrada en los personajes, ¿no? O sea, la acción solo existe no por cuestiones externas, sino por lo que hacen o no hacen los personajes, o lo que dicen o no dicen los personajes. Esto, según este autor, lo que mostraría es la importancia del individuo como creador de valores sociales. Son los individuos en esta obra los que crean valores sociales. Lo podemos pensar, por ejemplo, en Diego. Él, dejando su felicidad y corriéndose a un costado, está creando un valor social, porque él está siendo altruista y honorable, y está haciendo lo que tienen que hacer todos los padres, que es poner a sus hijos en primer lugar, según lo que dice esta... La evolución más notoria de todo es la de Diego. Sí, sí. Sí, y vemos la antítesis de Diego es Irene, que ahí no hay nada de eso. Claro, sí, sí, justo iba a hacer esa comparación, sí. Por eso ese personaje es tan nefasto, porque es la contracara de Diego, es la que no crece, la que no evoluciona, la que es interesada. Entonces, esta idea del individuo como creador de valores sociales es típico de la Ilustración, porque los valores sociales, de nuevo, ya no nos vienen de un dogma religioso necesariamente, sino que los valores sociales son humanos y los creamos nosotros. Y así como los creamos nosotros, los podemos cambiar y modificar si no nos parecen que son los correctos. Y además, las personas entonces tienen que actuar bien, pero no ya como religiosamente, no, tengo que ser bueno en la tierra, así que cuando yo me muera voy al cielo y ese tipo de cuestiones, sino que tengo que hacer las cosas bien en la tierra, porque en realidad en la tierra es donde está sucediendo todo.
Y yo acá tengo que ser una buena persona, no por irme al cielo, sino que tengo que ser una buena persona porque vivo en una sociedad en la que tengo que estar bien con los demás y mi aporte al mundo tiene que ser beneficioso. Esa es un ideal también de la ilustración. Por eso dice que los personajes se muestran con dobleces y como múltiples facetas, porque por un lado quieren una cosa, pero hacen otra, o no se animan, o no pueden contestar, o tienen que hacer lo que les dice la madre aunque no quieran, ¿no? Como que son personajes que están ahí en el medio entre las imposiciones sociales, lo que está bien, lo que ellos desean. En ese sentido son bastante humanos. Después, el autor hace como una mención a una cuestión, habla de que antes del siglo XVIII existía la teoría de las pasiones, que era lo que explicaba las motivaciones humanas, ¿no? Como que los hombres, los motivos de los hombres tenían que ver con las pasiones, que las pasiones eran malas y que había que controlarlas por medio de la razón, ¿no? Entonces había como una separación entre, por un lado, las pasiones y por el otro, la razón. La razón era lo que ponía en coto, lo que organizaba, lo que no dejaba que uno fuera solamente pura pasión y anduviera por el mundo desparramando sus pasiones sin ton ni son. Pero a partir del siglo XVIII eso se empieza a cuestionar. Y las pasiones pasan a llamarse emociones. Y con ese cambio, lo que está marcando es que no son malas en sí mismas, que todos tenemos emociones, ¿no? Porque la pasión tiene esa connotación como de algo malo o al menos de algo peligroso o de algo incontrolable. En cambio, la emoción es algo con lo que nosotros trabajamos. Digo, todos tenemos emociones que no son malas en sí, y que no es algo que necesariamente es que hay que controlar porque es malo, ¿no? Sino que es como constitutivo de la psicología humana, que es lo que veníamos diciendo antes. Entonces, veamos también cómo se van viendo todas estas cuestiones que son más cercanas a nuestra época, la idea de personajes con dobleces, con ideas que tienen que ver con lo humano, con una psicología, con las emociones que los movilizan. Y entonces lo que dice es, en esta obra lo que se ve es la oposición entre el funcionamiento de las estructuras sociales. Entonces, la oposición entre el funcionamiento de las estructuras sociales tradicionales y la realidad de las emociones. Porque las emociones de esos personajes son que ellos dos están enamorados de los dos jóvenes. Y las estructuras sociales tradicionales van en contra de esa emoción y quieren hacerla a ella casar con un viejo. Entonces, eso sería lo que la obra está poniendo en tela de juicio, que esas estructuras sociales tradicionales no acompañan a las emociones reales de las personas y que ahí hay un problema, que esas estructuras deberían acompañar la emocionalidad de las personas. Y en ese sentido lo que se está diciendo es que, bueno, las emociones tienen un componente virtuoso, no son pasiones desenfrenadas, son emociones y son válidas. Y hay un choque entre ellas y las estructuras sociales. Entonces hay que cambiarlas, hay que modificarlas, que es lo que se ve al final de la obra, ¿no? Eso se modifica. Se dice, bueno, no, está bien, los vamos a dejar casar porque ellos se quieren. Entonces sería la gran discusión entre el casamiento por dinero y el casamiento por amor, que es una gran discusión que aparece siempre en la literatura, ¿no? Bien, corto porque ya se va a cortar y seguimos.